Bien, entonces la idea de la clase de hoy es hablar de neuroanatomía. La primera pregunta con la que partimos siempre en esta clase es ¿por qué un psicólogo tiene que saber sobre neuroanatomía? En principio, la clase pasada habíamos hablado un poco de esto, ¿no? O sea, habíamos definido la psicología como una disciplina científica que estudia la conducta, y habíamos hablado que en ese estudio de la conducta, nosotros, desde la cátedra, y yo particularmente, me posicionaba desde un punto de vista monista, que si recuerdan de lo que hablamos la vez pasada, la postura monista consideraba que la conducta y la actividad del sistema nervioso son dos caras de una misma moneda. Entonces, entendiendo esto, queda claro que para un estudiante de psicología, ¿sí?, una persona que está estudiando la conducta, entender sobre el sistema nervioso, entender sobre neuroanatomía, nos hace entender mucho más, o desde otro nivel de análisis al menos, el estudio de lo que estamos haciendo, que es la conducta, básicamente. ¿Qué textos van a entrar para esta clase? Los que aparecen acá, básicamente. Tenemos texto de la bibliografía obligatoria, que es el capítulo 4 del manual de Alberto Iorio. Y después tenemos el capítulo 3 del Carson y el capítulo 23 del Guyton. Sobre todo me centro en el capítulo 3 del Carson, que me parece que hace un buen resumen de neuroanatomía macroscópica, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Un texto más que no aparece acá, pero que también retomamos algunas cuestiones, es el capítulo 6, me parece que es del manual de Iorio, de temas de neurociencias, que se menciona un poco de la primera parte de la materia, que es organización del sistema nervioso, tipos de células del sistema nervioso y tal. Lo aclaro porque no aparece en la foto que puse acá de cuáles son los textos que entran para la clase de hoy. ¿Sí? Por otra parte, había un alumno que me comentó que estaba cortado el texto del capítulo 3 del Carson, entonces lo que hice fue subirlo al campus, de nuevo, en la carpeta que corresponde a nuestras comisiones, o sea, la carpeta que dice comisión 3 y 5, en la clase que corresponde a la clase de hoy, que es la clase 2, agregué ya el Carson subido el capítulo 3 entero sin que se corte, porque se cortaba la mitad. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué cosas vamos a intentar ver hoy? O a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Vamos a empezar hablando del sistema nervioso, vamos a hablar un poquito de qué tipos de células componen el sistema nervioso, vamos a ver que una de esas células es la neurona, ¿sí? Vamos a hablar de las partes prototípicas de una neurona y tal, y después vamos a ir con, propiamente, neuroanatomía macroscópica, ¿sí? Y todos los temas que aparecen ahí en otro color. Seguramente lleguemos hasta corteza cerebral, que es lo que llevamos hasta la otra comisión, así emparejamos un poco que se ven en ambos espacios. Anto, decime. Tommy, te están preguntando si la bibliografía complementaria es obligatoria y si hay que prestar más atención al capítulo 3. Respondo en reversa, tipo, sí, tiene que prestar mucha atención al capítulo 3, porque es muy completo en cuanto a neuroanatomía. O sea, si tengo que decir en cuál centrarse más en comparación del Guyton o el Carson, creo que el Carson capítulo 3 es el más representativo de la clase de hoy, me parece. Y después, la bibliografía complementaria es pasible de ser evaluada en exámenes. ¿Sí? Y les digo, o sea, básicamente porque les van a ayudar a entender mejor los temas mismos que entran en el capítulo de Iorio. O sea, capaz, el capítulo de Iorio es resumido, ¿sí?, con las ventajas y desventajas que tiene eso. Es un resumen. Entonces, es probable que si les pide razonar sobre un tema, el capítulo de Iorio quede un poco corto. Entonces, por eso está la bibliografía complementaria, para que se termine de entender bien el tema. ¿Sí? ¿Se contestó la pregunta o hay más preguntas? No hay más. Bien. Entonces, arrancamos con lo primero, ¿no? ¿Qué es el sistema nervioso? Es como, de ahí partimos para el estudio de neuroanatomía. A priori, el sistema nervioso sabemos que es un conjunto de células, ¿sí?, que tienen un objetivo común, que es la conducción de información, ¿sí? Cuando decimos conjunto de células, hay distintos tipos de células en el sistema nervioso. Por ejemplo, cuáles podríamos nombrar? Una sale de cajón, o sea, me la tienen que decir por texto, habilitando el micrófono, como les parezca, pero me la tienen que decir sí o sí. Neurona. A la neurona, ¿no? Neurona, sí. Alguien puso neurona también acá. ¿Alguna más? ¿Otro tipo de célula que sepan que se encuentra en el sistema nervioso? ¿Células gliales? Exactamente, ¿sí? Neurona y células de la glía son los dos tipos de células que podemos encontrar en el sistema nervioso. Pusieron neuroglías también. Neuroglía refiere a lo mismo, ¿sí? Las células de la glía. Probablemente ya vieron una imagen de una neurona alguna vez, ¿sí? Esta es como la imagen de la neurona prototípica. Una neurona prototípica tiene distintas partes. Podemos mencionar, por ejemplo, el
cuerpo celular, o soma, que es esta parte de aquí, si resalta el puntero láser. ¿Cómo se pierde? Bueno, Ahí va. dame un segundo. ¿Ahí? ¿Se ve? Bien. Sí. Tenemos el cuerpo celular, ¿sí? O soma. Después tenemos las dendritas, que reciben información de otras neuronas a partir de una forma de mensaje que tienen las neuronas entre sí, que se llaman sinapsis, que son las comunicaciones entre neuronas. Y después, como otra parte de una neurona prototípica, podríamos mencionar el axón, ¿sí? El axón es esa cola de la neurona por la cual viaja el mensaje, que es conocido como potencial de acción. El tema de potencial de acción vamos a hablar más en detalle en la clase 4, cuando hablemos de fisiología neuronal, ¿sí? Ven que este axón está como recubierto, acá lo ponen como en color amarillesco, ¿sí? Como medio amarillo. Eso que se ve ahí se llama vaina de mielina. La vaina de mielina es como una capa de grasa, ¿sí? Que básicamente lo que hace es aislar el axón, y lo que permite esto es que aumente la velocidad de conducción del mensaje que transmite el axón, que es el potencial de acción, ¿sí? Ese mensaje que viaja por la neurona, ¿sí? Previo a comunicarse con otras neuronas, se denomina potencial de acción. Va viajando todo a lo largo del axón hasta después comunicarse con neuronas que le siguen a partir de los botones terminales. Como verán, esta vaina de mielina, esta vaina de grasa, ¿sí? Tienen espacios donde no recubren el axón. Hay como, ¿cómo decirlo? Como huequitos en la vaina de mielina que recubre el axón. Esos espacios no recubiertos por vaina de mielina en el axón se lo conoce como nodos de Rambier, y lo que posibilitan es que, justamente de esta forma, al existir estos espacios sin mielina, eso es lo que posibilita que la velocidad del mensaje, del potencial de acción, aumente. Si no estuvieran, la velocidad del potencial de acción no aumentaría, ¿sí? Se perdería en el medio. Nodos de Rambier, que son los espacios sin mielina a lo largo del axón. Esto sería básicamente la neurona prototípica, o el dibujo de la neurona prototípica. Mientras agrego gente al chat que está entrando en este momento. Una buena pregunta, mientras tanto me agrega gente, sería, suponiendo, partiendo de la base, como quizás dijimos en la primera clase, de que las funciones psicológicas o el comportamiento de la gente, desde una postura monista, son las neuronas, digamos, comunicándose en algún punto. Y si decimos que la vaina de mielina es un aislante y hace todo lo que dijo Tomás recién, les doy un ejemplo. En una enfermedad como la esclerosis múltiple, en la que son enfermedades desmielinizantes, lógicamente entonces se pierde la mielina. ¿Qué tipos de síntomas tendrían esos pacientes? Menor inervación esquelética sería. Por ejemplo, sí, está bien, No sé está cómo decirlo. medio bien. Se inerva lo mismo. La inervación Ok. es la misma, porque la neurona va a llegar. La Claro, diferencia es que pierde la mielina. claro. Si pierde la mielina de la neurona, ¿qué pasa? Y si el comportamiento son neuronas comunicándose y no hay mielina de por medio, ¿qué pasaría? Más lento, como dicen los Contestando chicos. por el chat. Buenísimo, sí. Pero bueno, ya que quería reforzar a la gente que está desmuteando los micrófonos. Vale un montón eso. Vale oro. Pero sí, todo lo que dijeron en realidad es la información. Principalmente la velocidad de procesamiento baja un montón. Es lo fundamental en esclerosis múltiple. Y eso, además hay otros procesos cognitivos que se alteran. Además de los deterioros físicos, obvio. Pero hay muchos procesos cognitivos que se alteran, como orientación espacial, memoria a corto plazo, atención, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento, que afecta a todos los demás, porque cuando vos lo evalúas con un test de memoria, tarda un montón en responderte, pero porque procesa súper lento. Ahí Joaquín dice, perdón, No, que dale. ahí Joaquín en el chat dice algo copado, como que se pierde o desgasta. Perdón si estoy llegando tarde, pero a mí lo que me servía pensarlo como un cable cuando estaba estudiando, porque vale, si el cable no tiene el plástico, la electricidad no corre. Básicamente. No, está No sé bueno si el es un ejemplo. aporte. Saludos. Sí, y está bueno también está bueno para pensar, tipo, también llevarlo a casos clínicos que a veces el interés de varios de ustedes, ¿no? Como que está bueno traer ejemplos y ir pensando cosas que estamos viendo en relación a la conducta y llevarlo a cuestiones clínicas o cuestiones de la vida cotidiana, cosas del estilo, como para que les termine de entender el concepto de lo que queremos explicar. Así que refuerzo ese tipo de intervenciones, Manuel, me gustó mucho.
Entonces, hablamos que en el sistema nervioso tenemos neuronas y hablamos además que tenemos otro tipo de células que habíamos denominado células de la glía. No me voy a detener ahora en los tipos de células de glía que tenemos y sus funciones, porque básicamente después yo le voy a enviar material al respecto. Por ahora me alcanza con que sepan que hay distintos tipos. En un primer momento se pensaba que la célula de la glía lo único que hacían era dar soporte a las neuronas, o sea, fijar las neuronas, y por eso se denominó glía. O sea, glía significa justamente pegamento. Después se empezó a hacer muchas investigaciones más al respecto, y se descubrió que efectivamente tienen un montón de otras funciones, ¿sí? Hay varios tipos de glía, entre ellas células de Schwann, oligodendrocitos, astrocitos, muchos más, pero para eso les voy a enviar videos aparte. Ahora me interesa más ir a lo que es la organización del sistema nervioso. ¿Dónde podemos encontrar estas células que fuimos describiendo recién? Las neuronas y las células de la glía. Es una pregunta que les hago a ustedes. Pusieron en el cerebro. Lucas cerebro? puso en el cerebro. Seguro que sí. Más respuestas. Ariel puso en todo el sistema nervioso. Sí. Y Elizabeth puso Sistema en todo el nervioso cuerpo. central. Otro responde el sistema nervioso central. Sí, La respuesta exacto. sería en todo el sistema nervioso. Y lo llamo un poco de trampita esto porque yo todavía no expliqué qué estructuras o qué partes componen al sistema nervioso. Entonces, habíamos definido el sistema nervioso como un conjunto de células que tienen la particularidad de tener la función de transmitir información. O sea, ese era su objetivo. Ahora bien, el sistema nervioso no es solamente el cerebro. El sistema nervioso, además de ser el cerebro, además de ser la médula espinal, que alguien más había mencionado cuando decía que, bueno, encontramos este tipo de células en el sistema nervioso central, además tenemos neuronas y células de la glía en todas partes del cuerpo. Por ejemplo, piensen, ¿sí?, en la información que tiene que viajar a nuestros dedos de los pies para sentir cuando nos las pegamos contra la mesita que está justo al lado de nuestra cama, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos la pegamos y nos llega ese dolor que estamos procesando nosotros es básicamente neuronas que están percibiendo esa señal y mandando la información, por ejemplo, al cerebro, ¿sí?, para que reaccione de una determinada manera y que podamos procesar esa información y tener dolor al respecto. Entonces, básicamente, tenemos neuronas, tenemos células del sistema nervioso en todas partes del cuerpo. No solo en el cerebro, no solo en la médula espinal, sino en también, por ejemplo, las neuronas que inervan los músculos para que yo, no sé, pueda usar un puntero en una clase si esta clase fuera presencial, o para que agarre la botella de agua y me ponga a tomar agua, ¿sí? Tiene que haber una neurona que inerva ese músculo para que yo efectivamente pueda desarrollar un movimiento. Así que, ¿dónde podemos encontrar estas células? Básicamente en todo el cuerpo. Una primera gran clasificación. Estoy emitiendo gente, perdón. Una primera gran clasificación que podemos hacer del sistema nervioso es el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Alguien mencionaba recién el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es básicamente encéfalo más médula espinal. O sea, es básicamente todo lo que está recubierto por coberturas óseas, ya sea, por ejemplo, por el cráneo o por la columna vertebral, ¿sí? Pero además tienen otra cubierta que se lo denomina meninges, que ya vamos a ver o más adelante en la clase que viene. Lo importante es que están cubiertos, tanto por una cubierta como puede ser las meninges, como por osamenta. Ahora bien, hay otra parte del sistema nervioso, capaz la parte menos marketingada, porque nunca se suele hablar de esta, que es el sistema nervioso periférico. Y básicamente el sistema nervioso periférico es el conjunto de neuronas y células de la glía que están por fuera de esta recubierta de huesos y membranas, ¿sí? Está por fuera del sistema nervioso central. Y son esas neuronas, por ejemplo, por las cuales podemos sentir cuando nos las pegamos el dedo chiquito contra el soporte de la cama, o la que necesitamos para inervar los músculos para desarrollar el movimiento que me permite moverme y tomar agua, ¿sí? Ahora bien, al interior del sistema nervioso periférico hay como otras subclasificaciones. Capaz la más interesante, o al menos que me parece a mí, para hacer es el sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático fundamentalmente está relacionado con estructuras que nos permiten desarrollar movimientos voluntarios, como era esto de tomar agua, o que están relacionados con los órganos somatosensoriales, como los que nos permite recibir información del medio, como puede ser cuando me la pego en el dedo chiquito. Generalmente está más relacionado con también la ejecución de movimientos voluntarios.
Es importante remarcar esto porque, como contrapartida, el sistema nervioso autónomo se refiere fundamentalmente a estructuras relacionadas con la regulación visceral, o sea, más con cuestiones involuntarias. A mí el sistema nervioso autónomo me parece particularmente interesante porque es el que está más relacionado, por ejemplo, y vamos a ver en la segunda parte de la materia, con las respuestas de estrés, ¿sí? Supongamos que yo le digo ahora que por nuevas disposiciones del decano van a haber exámenes sorpresas en todas las clases, ¿sí? Entonces, ahora van a recibir un pop-up que les hace tener el examen en este instante sobre neuroanatomía, ¿sí? El examen comienza ya, y esto forma parte de la evaluación del primer parcial. Si yo les digo eso, y eso fuera de verdad, porque ahora claramente no me están creyendo, si fuera de verdad y eso sumara para su nota final de la materia, probablemente ustedes van a tener una serie de reacciones en su organismo. Como puede ser aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la sudoración, y muchas otras reacciones más que ustedes a priori no pueden controlar, ¿sí? Entonces, ese conjunto de reacciones, más involuntarias, tiene que ver con la activación de este sistema nervioso autónomo, ¿sí? Particularmente hay una gran subclasificación del sistema nervioso autónomo que divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. La gran diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático es que el simpático te prepara para el gasto de energía, mientras que el parasimpático te prepara para el ahorro de energía. Entonces, por ejemplo, la situación que decía recién del examen estaría relacionada a la activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Mientras que la rama parasimpático tendría más que ver, por ejemplo, con cómo nos sentimos después de comer un plato de ñoquis un domingo al mediodía, ¿sí? Donde nos sentimos relajados. Uno de esos cambios podría ser, por ejemplo, una baja en la tasa de la respiración, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Nos preparamos para relajarnos porque el organismo ya entiende que tuvimos la energía necesaria, que tomamos del ambiente la energía necesaria, y ahora toca, por ejemplo, digerir, ¿sí? ¿Se entendió el contraste entre las ramas simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo y en general la organización del sistema nervioso que fui escribiendo recién? ¿Hay preguntas en el chat? Sí, pero les contestó Manu. Y te están preguntando si podés repetir lo de simpáticas y parasimpáticas. Buenísimo. Entonces, básicamente, la rama simpática del sistema nervioso autónomo lo que hace es preparar el organismo para el consumo de energía, ¿sí? Ese es el caso, por ejemplo, en que se me presenta un estresor, como podría ser un examen sorpresa en este instante, y de repente yo tengo una serie de reacciones, como podría ser aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la, por ejemplo, sudoración, entre otras conjunto de respuestas fisiológicas que voy a tener. Estas respuestas son opuestas, antagónicas a lo que pasa con la activación del sistema parasimpático del sistema nervioso autónomo, que por el contrario no se prepara para el gasto de consumo de energía, sino tiene más que ver justamente con lo contrario, con el ahorro de energía, como podría ser, por ejemplo, lo que nos pasa cuando estamos en proceso de digestión, ¿sí? Me está avisando que tenemos 10 minutos y que después tenemos que volver a entrar al mismo link. Recuerden eso porque nada, así no perdemos tiempo, volvemos a entrar al mismo. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Se comprendió eso? En caso que haya más preguntas en el chat, me avisan. Algo importante que justo me estoy imaginando, no tiene nada que ver lo que Tommy dijo, consumo de energía, que me parece una pésima elección de palabras, quiere decir gasto de energía, en el sentido de energía que ya uno ya tiene acumulada, en el sentido de que te prepara la respuesta simpática, te prepara para la lucha, la huida, es la que se encarga de sentir emociones como la ira, el miedo, digamos. El chiste es que consumís energía, en el sentido de que vas a gastar energía. No porque estés ingiriendo alimento, sino porque estás, por lo contrario, gastando energía que ya tenés. Contrario a la rama parasimpática, donde no hay que consumir o gastar energía para hacer algo, sino que por lo contrario, no hay nada que hacer, vamos a relajarnos, nos tiramos acá y nos tomamos un tecito. La palabra bueno, una de las preguntas es si sentir hambre sería una respuesta simpática y sentir sueño sería parasimpática. Pasa lo siguiente, cuando nosotros tenemos hambre, ¿sí? Vamos a tener una serie de conductas que nos va, por ejemplo, a hacer que reaccionemos más a una serie de estímulos. Si yo tengo mucha hambre, ¿sí? Me va a hacer que yo esté más alerta a buscar comida, ¿sí? Que me haga, por ejemplo, no sé,
Sí, despertarte. O sea, es una cosa, en realidad... Claro, que te aumente, esa es la palabra. Que, Justo el hambre es una conducta, en algún punto se puede definir como una conducta motivacional, o un sistema motivacional, que lo que va a hacer es que tengas más bien una respuesta sí simpática. Pero el hambre en sí no es una respuesta simpática, sino que el hambre vendría a ser una cosa a lo que le decimos que el organismo sensa que falta alimento, y entonces es como a despertarse, a buscar, a cazar, a hacer cosas, y te vas a despertar para hacer cosas. Ese despertar, eso es inervación simpática, porque es lucha, huida, cazar, buscar cosas, recolectar frutas. Estar despierto. básicamente, me gusta la palabra despertar porque es como un buen sinónimo de una palabra que es casi intraducible en inglés, que es aumento de arousal. ¿Sí? Aumento del nivel de excitación en pos de un objetivo, que en este caso podría ser, por ejemplo, comer, pero también podríamos pensarlo en el caso de no sé, buscar pareja sexual. ¿Sí? En pos de un objetivo que sería ese particularmente. ¿Sí? Pongo este ejemplo de cómo sería la comunicación entre neuronas, porque me interesa que empiecen a poner en relación algo que dijo Manu hace un rato, que es cómo las conductas se relacionan con actividades de neuronas. Entonces, sabemos que en nuestro sistema nervioso, necesariamente, al menos tiene que haber dos tipos de neuronas. Neuronas sensitivas, por un lado, y neuronas motoras. Las neuronas sensitivas son las que reciben información del ambiente. Por ejemplo, en el caso de un arquero que tenga el objetivo de atajar una pelota, a nivel sensitivo le tiene que llegar esa información al arquero para que vea dónde está viendo la pelota. ¿Sí? O sea, tiene que haber necesariamente la actividad de un tipo de neurona particular que denominamos neuronas sensitivas. Además, y yendo de vuelta al ejemplo del arquero, necesariamente también tiene que haber otro tipo de neuronas, son las neuronas motoras, que son las que inervan los músculos esqueléticos en pos de que, por ejemplo, yo pueda mover los brazos para atajar la pelota. Me fui como a los extremos de la conducta, ¿no? Me fui a la parte sensitiva y a la parte motora, para que vayamos construyendo un poco qué hay en el medio. ¿Qué pasa en el medio entre esas neuronas que sabemos que sí o sí tienen que estar? Bueno, pasan un montón de cosas, ¿sí? Pasan un montón de cosas. Por ejemplo, yendo al caso del arquero, y para relacionar cómo una conducta es básicamente actividad de neuronas, cuando la pelota le está viniendo al arquero, básicamente esa información entra, información visual, a partir de la luz, ¿sí? Entra al organismo, esa neurona sensorial capta esa señal y manda la información a una parte del cerebro donde se procesa la información visual, que es el lóbulo occipital. Del lóbulo occipital, ¿sí? Hay neuronas que proyectan, que envían información a partir de justamente potenciales de acción, a partir de otras neuronas, al lóbulo frontal, que lo que hace básicamente es tomar una decisión, ¿sí? Que es mover unos determinados músculos en pos de un objetivo particular. Esa información es enviada a la corteza motora, lo digo rápido y ahora vamos a las preguntas. La corteza motora toma los movimientos particulares que tiene que desarrollar el arquero, manda la señal a la médula espinal, y en la médula espinal la información va y viaja hacia los brazos para que se ejecute la conducta, efectivamente a partir de inervación de neuronas motoras a músculos esqueléticos de mover las manos. O sea, hay una bocha de neuronas en el medio que están procesando la información para que alguien pueda ejecutar una conducta que a priori no parece tan compleja como podría ser, por ejemplo, atajar una pelota. Siguiente acción. Le preguntaron la diferencia entre neuronas sensitivas y neuronas motoras. Perfecto. Las neuronas sensitivas, que también lo pueden encontrar como neuronas aferentes, reciben información del ambiente, a nivel sensorial. Reciben información del ambiente. Por el contrario, las neuronas motoras, también denominadas eferentes, lo que permiten es la ejecución de conductas, como podría ser, por ejemplo, inervar un músculo esquelético para que pueda mover la mano. Entonces, hasta acá hablé de dos tipos de neuronas, ¿no? Neuronas sensitivas y motoras. Pero la magia de la conducta, entiendo yo, que está en las interneuronas, que sería otro tipo de neurona. O sea que es, básicamente, en todas las neuronas que median la actividad de una neurona sensorial y una neurona motora. Todo lo que describí antes por ejemplo, la neurona que se comunica con el lóbulo occipital, del occipital al frontal, y todo ese quilombo, básicamente, de neuronas que se comunican entre sí, es actividad de interneuronas que median y complejizan la información. ¿Sí? Cuantas más neuronas en el medio, el repertorio de conductas se vuelve más complejo y más interesante es el tipo de conductas que un organismo puede llegar a desarrollar. Si pensamos en el tipo de conducta más sencilla, más básica que puede existir en un organismo, o sea, no nos metemos en este quilombo que estoy mostrando acá arriba, que es, digo acá arriba porque yo lo tengo arriba, pero ahí está. O sea, nos vamos de esto y nos vamos al tipo de conducta más fácil que tiene un organismo, son los reflejos. ¿Sí?
Pensemos, por ejemplo, en el reflejo rotuliano, ¿sí? Ese cuando van al médico, lo lleva la rodilla, tipo, con un martillo justo abajo de la rótula, ¿sí? Y lo que hace es que se extienda la pierna. Es un reflejo monosináptico. ¿Qué significa que sea un reflejo monosináptico? Que lo único que pasa es que hay una comunicación entre una neurona sensitiva con una neurona motora. Una neurona sensitiva que capta el golpe, justo a ese tendón en particular, que se comunica con una neurona motora que hace que se estire la pierna de esa forma. Esa es la forma de conducta más básica, una sola comunicación entre dos neuronas, ¿sí? Que son los reflejos monosinápticos. Hay otro tipo de reflejos, denominados polisinápticos, que en el medio tienen interneuronas, o sea, hay neuronas que median esa conducta. Y pasa, por ejemplo, con el reflejo de retirada, en caso que nos estemos quemando con un objeto muy caliente y nosotros retiremos la mano. En ese caso hay interneuronas que median entre las neuronas sensitivas y las motoras. Ahora bien, lo que nos permitió tener interneuronas entre neuronas sensitivas y motoras es que nosotros complejicemos nuestro repertorio de comportamiento. Entonces, por ejemplo, en caso que yo esté llevando una olla, ¿sí?, hirviendo, cuando saco los fideos antes de colarlos, y yo me empiezo a quemar, no mucho, pero me empiezo a quemar un poco, ¿qué pasa? Yo voy a tener la intención de soltar la olla, porque me estoy quemando, ¿sí? Pero al mismo tiempo va a haber información, ¿sí? Va a haber algunas neuronas que van a decir, che, para. Porque no es una buena idea para vos como organismo que sueltes la olla y te quemes vivo. Mejor sostenela, quemate un poco, pero no la sueltes. Eso básicamente es interneurona que está en el medio, inhibiendo la respuesta de soltar la mano. Estoy poniendo como voluntad en el medio de las neuronas, pero se entiende el punto a donde voy, ¿no? O sea, básicamente lo que permite las interneuronas que están en el medio es la complejización de las conductas. Hacerlas más complejas y, por ejemplo, que pueda tomar la decisión de inhibir la respuesta de soltarla, porque efectivamente me doy cuenta que si yo la suelto, me voy a quemar y eso no es una gran idea para mí como organismo. ¿Entendió? ¿Preguntas, dudas? Es un buen motivo por el cual de repente tenemos un montón de ampollas cuando nos quemamos por sacar cosas del horno, pero rara vez tiramos toda la comida al piso y no comemos esa noche por tontos. Tipo, no es una gran idea. Aparte ahora es tarde, todos a tenemos veces hambre. pasa igual. No me suele pasar, Manuel, ¿tenés algo que contar? No, chao. Ok. Ya hablamos entonces de organización del sistema nervioso, hablamos de tipos de célula que podemos encontrar en el sistema nervioso, hablamos de neuronas, de glía. Hablamos un poco también de la organización del sistema nervioso, dijimos que el sistema nervioso no es únicamente el encéfalo, mencionamos la médula espinal, dijimos que tenemos neuronas en todas las partes del cuerpo básicamente donde tiene que llegar la información, así sería también la punta de los dedos de los pies. Vamos ahora particularmente a centrarnos en la anatomía macroscópica, que era un poco la idea de la clase de hoy.